Chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es de esos que entran dentro de esa temática que hemos creado nueva, que son vídeos de motivación o de superación personal. Muchas de vosotras me habéis dicho que os gustan mucho y entonces, bueno, me parece a mí una línea interesante de contenido para explotar en el blog. ¡Friki! Hemos hablado ya de cómo organizarnos en el trabajo, hemos hablado de cómo marcarse nuevos retos y hoy vamos a hablar de cómo cambiar hábitos. Cambiando hábitos uno puede conseguir muchas de esas cosas que se propongan y cambiar hábitos pasa también por tener mucha fuerza de voluntad. Efectivamente, va la moda, a ver si se aplica a usted el cuento. Vamos a hablar de cómo conseguir esa fuerza de voluntad y lo voy a hacer todo desde un punto de vista muy personal y nada teórico, ¿no? ¡Friki! Probablemente haya gente más experta en la materia y vean que en mi exposición hay cosas como que no son del todo correctas. Pero no pretendo en ningún caso ser teórica ni ir de exactas. Sino lo que quiero es contaros con mi propia experiencia cómo he vivido yo ese forjar la fuerza de voluntad. ¿Por qué he decidido hablar de este tema, no? Bueno, yo creo que si hubiera una característica que me definiría, ¿no? Dices, oye, ¿tú por qué te definirías? Bueno, hay muchas cositas que me definen, pero yo creo que una por encima de todas las características es que tengo mucha fuerza de voluntad, ¿no? Tengo una fuerza de voluntad, no sé si llamarla brutal, pero muy fuerte, ¿no? Es algo que lo digo desde la humildad, porque obviamente no es una cosa como que me han dado y dices, oye, toma fuerza de voluntad, ¿no? Yo considero que la fuerza de voluntad es una cosa que he trabajado, ¿no?, a lo largo de mi vida y por eso me siento con bastante autoridad para hablar de la materia y sobre todo para intentar transmitiroslo a vosotras. Es un vídeo que tenía impensado grabar desde hace mucho tiempo, pero me ha costado mucho ponerlo en claro, ¿no? Porque para mí es algo entre comillas natural, es algo que he ido haciendo a lo largo de los años y no sabía muy bien cómo explicaroslo. Así que he hecho un ejercicio que me ha llevado bastante tiempo para intentar daros esos puntos clave de cómo he conseguido yo la fuerza de voluntad con ese propósito de que vosotras también la podáis conseguir. El primer ejercicio que tuve que hacer es definir qué es la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, para mí, la fuerza de voluntad es hacer en cada momento aquello que uno tiene la responsabilidad de hacer independientemente de que te apetezca o no hacerlo, ¿no? Hacer en cada momento lo que uno tiene que hacer. ¿Me puede hacer usted un cafecito, va la moda? Es aquello que uno tiene que hacer respecto a esas responsabilidades que uno asume, a esas obligaciones, a esos objetivos que uno se marca, ¿no? Entonces, hay miles de cosas, ¿no? Uno puede proponerse dejar de fumar, uno puede proponerse ir al gimnasio, puede proponerse levantarse pronto por la mañana, puede proponerse hacer mejor su trabajo, digamos que va a necesitar esa fuerza de voluntad. Para explicaros bien todo esto, he decidido dividir el vídeo como en 5 bloques para explicaros más gráficamente cómo lo he ido consiguiendo yo en cada uno de esos bloques, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora lo vais a entender. Vamos a comenzar con una de las primeras experiencias que yo recuerdo, ¿no?, que es cuando comencé a hacer gimnasia. En un momento, como a los 12 años o así, que decidí retomar la gimnasia rítmica. Es un deporte que mi madre me había apuntado cuando era pequeñita, lo típico de los 3 años que hacía entre ballet y gimnasia rítmica, pero a los 12 decidí realmente retomarlo, ¿no? Entonces comencé en un gimnasio pequeño hasta que mis ansias, ¿no?, por hacer un deporte más de competición, pasar a formar parte de un equipo de competición, me cambié de gimnasio y empecé a hacer deporte de competición. Entonces la gimnasia rítmica a mí me enseñó 2 cosas muy importantes en esta consecución de la fuerza de voluntad. La primera es que uno tiene que autoexigirse, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando hacía gimnasia que tenía que ir a entrenar todos los días de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 del mediodía, ¿no? Entonces, ¿qué suponía eso, no? Bueno, pues suponía que yo cuando llegaba a casa no tenía tiempo ni de estudiar, ni de hacer la tarea, ni nada por el estilo. Yo llegaba a mi casa a las 9:30 de la noche, llegaba completamente rendida después de 3 horas de deporte a alto nivel, después de todo el día de trabajo, entonces yo tenía que ingeniármelas para poder hacer todos los estudios, a poder estudiar, poder hacer las tareas, todo en mi rato de colegio, ¿no? Y en concreto en el mediodía, que era cuando más tiempo libre teníamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo, o sea, mis amigas se acuerdan de esto, porque es que no tiene desperdicio. La verdad es que lo malo que tengo yo es que tengo muy mala memoria, porque me acordaría de anécdotas que nos moriríamos de la risa, pero yo me acuerdo que paraba para comer, comía muy rápido y el resto del tiempo lo empleaba en estudiar, ¿no? Cuando podía me metía en la biblioteca, pero había un segundo turno de biblioteca al que no llegaba yo por tiempos, no llegaba a meterme, ¿no? Entonces lo que hacía yo era me metía en los baños del colegio, bueno, habrá girado una profesora mía, no sé qué estaba pensando, bueno, yo me metía en los baños y en la taza del váter y me sentaba en la taza y hacía ahí mis tareas. Y terminaba todo, me hacía todo, me estudiaba todo, ¿no? Entonces, ahí es un punto, ¿no? Hay que exigirse, autoexigirse, ¿no? No podemos esperar a que venga nuestra madre, a que venga nuestro novio, a una amiga mía nos diga
¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo, ¿no? O sea, uno es el mayor motor, ¿no? Es uno mismo para hacer esas cosas. La segunda clave que aprendí es que el esfuerzo es intrínseco a la fuerza de voluntad. Yo cuando comencé en ese equipo de gimnasia me junté con un montón de chicas que llevaban desde los 3 años ininterrumpidamente haciendo gimnasia de competición. Entonces os podéis imaginar que mi nivel no era su nivel. O sea, mi nivel estaba bastante por debajo, aparte que encima era zurda, ¿no? Del nivel de las otras chicas. Entonces eso me supuso un esfuerzo todavía mayor, porque yo tenía mucho amor propio, ¿no? Y quería estar a ese nivel y me esforzaba, a pesar de ser suplente, por llegar a ser titular. En resumidas cuentas, el deporte, ¿no? En mi caso, la gimnasia rítmica me dio esas pautas para entender que, uno, hay que autoexigirse uno mismo, el que algo quiere, algo le cuesta, y dos, hay que esforzarse, o sea, nada se consigue sin esfuerzo. Vamos a seguir con ese segundo bloque que son los estudios, el estudiar. Seguro que hay mucha gente que me ve que está estudiando. Bueno, yo siempre he sido una persona muy estudiosa, ¿eh? Nunca he sido empollona, o no, yo nunca me he considerado empollona. Creo que la gente que me conoce no me consideraría una persona empollona. Es que a mí simplemente me gusta mucho estudiar. Pero sí que he sido estudiosa porque siempre he tenido una responsabilidad muy fuerte. O sea, me he sentido muy responsable de lo que estaba haciendo, ¿no? De la misma manera que mis padres tenían sus responsabilidades, yo asumí que la mía era estudiar y sacar esos estudios adelante lo mejor posible, ¿no? Siempre recuerdo esa imagen muy clásica en mi casa después de comer, que todos se sentaban en el salón con la televisión a dormirse la siesta, y Belén siempre se iba, ¿no?, a su cuarto, se encerraba y se ponía a estudiar, ¿no? Y así en múltiples ocasiones en las que renunciaba a ciertas cosas por seguir estudiando, ¿no? Básicamente esto entronca con lo que decíamos al principio de lo que es la fuerza de voluntad, ¿no? Que es el sentirse responsable de eso y hacerlo independientemente de que te guste o no. En mi caso eran los estudios, en otro puede ser, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Uno tiene que trabajar porque tiene ciertas responsabilidades para con su familia, tiene que alimentar a sus hijos, tiene que tener una responsabilidad para la sociedad. O uno mismo en su trabajo dice, quiero hacerlo mejor. Obviamente, si no lo hace mejor, puede que no pase nada, pero si lo hace mejor, se va a sentir mejor consigo mismo, puede que genere más puestos de trabajo para los demás. Es decir, el ser responsable de lo que uno hace tiene sus consecuencias, ¿no? Pero ¿qué es importante saber? Pues que claro, en ese momento estás eligiendo ser responsable aunque no te apetezca, ¿no? Es verdad que si en ese momento haces lo que te apetece hacer, la recompensa es inmediata. Es decir, a mí me apetece dormirme la siesta, me duermo la siesta y me siento genial, ¿no? O me apetece un montón tomarme un helado, me lo tomo y me siento de maravilla. Me apetece fumarme un pitillo, me lo fumo y me siento muy bien. La recompensa en esos casos es inmediata. Sin embargo, cuando uno trabaja la fuerza de voluntad, muchas de las veces tenemos que aprender a aplazar esa recompensa. Esto es muy importante, ¿no? Vivimos un mundo en el que todo tiene que ser inmediato, la satisfacción tiene que ser inmediato, la recompensa tiene que ser inmediato, y eso va muy en contra de lo que yo os estoy intentando explicar, y es aplicable a absolutamente todas las facetas de la vida. Aprender a aplazar esa recompensa, ¿qué supone? Pues supone mucho dominio de uno mismo, fundamental el saber dominar los impulsos de uno. Yo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de la fuerza de voluntad, reconozco que soy muy extrema, o sea, reconozco que soy un punto y aparte, o sea, no soy normal. ¡Friki! ¿Qué queréis que os diga? O sea, yo sé, de hecho yo muchas veces no trabajo para intentar evitar esos extremos, ¿no? Porque yo a veces digo, venga, tengo que relajar, Belén, relaja un poco, no pasa nada. Porque a mí el impulso es todo el tiempo de autocontrol, de superarme, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? Yo con el tiempo me he dado cuenta que para tener esa fuerza de voluntad tan brutal que tengo para muchas cosas que sé que otra gente es incapaz de hacer, tengo que ser muy extrema en otras muchas cosas que debería ser más normal, ¿no? Y me gusta ser así porque gracias a ser así, en algunas cosas soy un horror, pero en otras me lleva a ese potencial y a ese punto en el que quiero estar. Vamos con el tercer bloque que he preparado, que lo he decidido llamar dinámica de vida, que en general es como un hábito para que hagáis constantemente en diferentes decisiones que tomáis en vuestra vida. ¿Qué significa salir de la zona de confort? Yo cuando tenía 23 años, por poneros un ejemplo, decidí en un momento dado dejar lo que tenía en España. Tenía un trabajo que había conseguido después de la carrera, que era algo muy apreciado por entonces, y en un momento dado yo decidí cumplir esa ilusión que tenía yo de vivir en Estados Unidos, de aprender bien el inglés, y justo después de que sucediera el 11S decidí marcharme a Estados Unidos, ¿no? En un momento además en el que la gente me decía, pero ¿cómo te vas a ir, no, a Estados Unidos? Ahora se acaba de pasar el 11S, está el país patas arriba. Bueno, a mí no me importó, y yo decidí en ese momento que lo importante era
salir de esa zona de confort. Obviamente salir de esa zona de confort requiere voluntad, requiere fuerza, requiere superación. Es muy cómodo estar en la zona de confort, pero uno pues no vive nuevas experiencias, no adquiere nuevos conocimientos, no es mejor a largo plazo desde mi punto de vista. Por ejemplo, con el blog. Este año ya os he contado que el blog ha cumplido 5 años, ¿no? Yo al principio de este año, el 2014, me propuse como objetivo fundamental, os lo revelo ahora, aunque yo quería contaros esto más en profundidad, era salir de mi zona de confort. Ese fue mi gran objetivo el 2014 y creo firmemente que lo he conseguido, porque yo estaba en una situación muy cómoda el año 2013, como venga, aquí en casa, pues arriba, pues abajo, tal. Y yo quería hacer algo que realmente me supusiera salir de esa zona de confort. No quería seguir en esa zona de confort. Bueno, y he hecho un montón de cosas que esas sí os las contaré en otro momento cuando pueda contarlo todo, porque ahora mismo no puedo contarlo todo. Un montón de cosas que para mí supusieron, han supuesto y están suponiendo salir de esa zona de confort y realmente está siendo muy gratificante. Definitivamente el no acomodarse y el salir de esa zona de confort es una manera de forjar esa fuerza de voluntad. Vamos con este cuarto bloque que os he preparado que tiene que ver con el trabajo. Hombre, va la moda, ya era hora, que estoy apareciendo más bien poquito en este vídeo. Cualquier trabajo que realicemos va a necesitar cierta constancia y cierta disciplina. Yo en concreto en este trabajo que vosotras conocéis del blog es un trabajo que me ha supuesto ser muy constante y ser muy disciplinada. A veces uno piensa en la fuerza de voluntad y se imagina como grandes cosas, ¿no? Pero para mí, para materializarlo de alguna manera, es ser constante en las pequeñas cosas, es decir, en un post, otro día otro post, un día tengo que sacar fotos aunque no me apetezca, hoy es sábado, no quiero grabar y me toca grabar, me apetece levantarme de la mesa pero no me levanto para mantener la concentración. Todas esas pequeñas cosas, esa constancia en esas pequeñas cosas es lo que ayuda a forjar esa voluntad. Vamos con el quinto bloque, que yo me estoy alargando ya un montón, que es el quinto bloque que he decidido bautizar como familia. El tener una familia obviamente es una decisión vital, ¿no? Que uno toma, tener, formar o no una familia, pero si uno decide formar una familia tiene que tener muy claro que va a suponer una renuncia y un sacrificio. Ambas dos, tanto renuncia como sacrificio, va muy ligado a la fuerza de voluntad. Yo en concreto en la vida familiar he forjado, he aprendido y estoy aprendiendo, porque esto es un proceso, a seguir forzando mi voluntad. Primero porque me he dado cuenta que los niños no hacen o dejan de hacer las cosas porque ellos no las quieran hacer, sino que un niño hace o no hace en función de lo que el padre quiere que haga o no haga. Mía, recoge las zapatillas. Leo, la ropa sucia al cubo de lavar. Teo, hazte la cama. Leo, a planchar. Mía, por favor, tiende la ropa. Teo, ¿te importa hacer la comida? Ayuda. A veces decimos, es que mi hijo no come o mi hijo no duerme, ¿no? Y al final son cosas que no es que el hijo no haga o deje de hacer, porque los niños hacen aquello que les dices de hacer. Son tan maleables que en realidad son como una esponja. Entonces muchas veces los niños no hacen las cosas porque los padres no hemos hecho el esfuerzo de que la hagan, no hemos puesto la voluntad de que lo hagan. ¿Cuántos padres y madres me estarán viendo, no? Y saben que al final todo el día es una renuncia y una lucha y una superación nuestra, en primer lugar, para conseguir que ellos la consigan. ¿Cuántas veces no nos apetece meterles en la bañera y decir, mira, yo ya los metí así como van, que hoy no se bañen y punto, ¿no? O no nos apetece estar, venga a la cama, y en el fondo es más fácil, pues que jueguen hasta que se agoten, ¿no? Y cuántas veces todas esas cosas que queremos que nuestros hijos hagan pasan por forzar nuestra propia voluntad. Bueno, para mí es un básico, ¿no? Y al final estoy aprendiendo yo más que ellos, ¿no? A cómo forjar esa voluntad y al mismo tiempo conseguir que ellos fuercen la suya, ¿no? Ya sí o sí vamos a tener que llegar a este final y ahora me vais a decir, pero ¿cómo empiezo? Bueno, la mejor forma, quedaros con esta frase, la mejor forma de hacerlo es hacerlo. Tú quieres hacer una cosa y ¿cómo la haces? Haciéndola. Menos estrategia y más táctica, coño. ¿Cómo la puedes hacer? ¿Qué otra metodología? Poco a poco, es decir, no te pongas de repente grandes metas. Es decir, primero está la voluntad de las cosas del día a día. O sea, hay cuántas cosas pequeñas que ya las tenemos en el trabajo, en la familia, en el deporte, en nuestras dinámicas de elección de decisiones, ¿no? De toma de decisiones, que ya de por sí requieren cierta fuerza de voluntad. Y luego están esas otras metas, que esas también, pues, ir proponiéndoselas poco a poco. Por ejemplo, el otro día me escribía una chica y me decía que se había propuesto, a raíz de mi anterior vídeo, levantarse a las 6 de la mañana, y que cuando se levantaba a las 6 de la mañana, que a las 12 estaba reventada, estaba muerta y que no tenía ganas de seguir el día. Hombre, desde mi punto de vista, ¿cuál es mi recomendación? Y te la doy por aquí, que ya te dije que te iba a dar por aquí. Yo, por ejemplo, cuando me he empezado a levantar a las 6, yo no he empezado de la nada a levantarme a las 6. La primera superación para mí fue cuando en el año 2009 abrí mi blog, que decidí levantarme a las 7 de la mañana.
mañana. O sea, para mí eso era... Nunca en mi vida he sido una persona de madrugar, lo he pasado siempre fatal. Para mí, levantarme a las 7, es decir, adelantar una hora mi hora de despertar, era ya la bomba. Y lo hacía porque tenía que hacer el vlog antes de ponerme a trabajar. Entonces hay que empezar poco a poco. Es decir, te levantas a las 9, pues empieza levantándote a las 8. Te das unos 6 meses, te levantas a las 7 y vas poco a poco consiguiendo ese objetivo de forma paulatina. ¿En qué momento tiene uno esa oportunidad de forzar esa fuerza de voluntad? Bueno, ante cualquier situación a la que os enfrentéis que suponga Renuncia, que suponga autoexigencia, que suponga sacrificio, que suponga aplazar esa recompensa, que suponga constancia, disciplina, esfuerzo, superación. esa es vuestra oportunidad para forjar esa fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, lejos de temer esa situación cuando se os presenta, cogedla como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque uno podría decir, ¿para qué me voy a levantar pronto para ponerme a estudiar, por ejemplo, pudiéndome quedar en la cama tan a gusto? ¿Para qué voy a hacer este trabajo si realmente lo que me apetece más es irme a tomar un café con mis amigos? Porque haciendo todas esas cosas, lo que vais a conseguir es crecer uno mismo, ¿no? Sentiros mejor con vosotras mismas, llegar a vuestro máximo potencial, hacer realidad vuestros sueños, y disfrutar más de la vida. Espero que os haya gustado este vídeo, yo lo he hecho con muchísimo cariño. Si os ha gustado, deditos para arriba, os pido por favor que lo mováis este vídeo a aquellas personas que creáis que les va a hacer bien, que les va a venir bien, porque me haría mucha ilusión poder llegar a cuanta más gente mejor. Muchas gracias por verme un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Days of thunder, when my mind is clouded, I ask for an answer, but nothing. I gotta find the way. Sé que nunca era buena, nunca fui buena. El gimnasio. Ah.